sus características en cada tipo de triángulo, ¿no? También vamos a reconocer qué cosa es una línea notable asociada al triángulo. Por supuesto, también los teoremas, justamente con una línea notable en especial, la bisectriz. Hay varios teoremas con bisectrices. Y la parte práctica, bueno, en este caso lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Ya que hoy día solo tenemos una horita y no nos va a alcanzar el tiempo para los problemas. Pero sí vamos a ver ejemplos, ¿no? Muy bien. A ver, a modo de introducción, bueno, la geometría pues se relaciona bastante con el entorno, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes tipos de líneas para representar de repente en los planos, ¿no? De repente una señalización usando líneas de tránsito por ahí, y nos dan pues la idea de que son líneas importantes, ¿no? Son líneas importantes, por algo se resaltan, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces con el hecho de trabajar líneas notables en el triángulo, ¿no? Van a ser líneas importantes, las cuales tienen propiedades especiales, ¿no? No son líneas, pues, cualesquiera, ¿no? Sino tienen alguna propiedad en especial. Por ejemplo, en este gráfico de la plomada, ¿no? A esto le llaman la plomada, me parece, para poder delimitar una línea vertical, ¿no? Una línea vertical que pueda darnos la idea de una altura también, ¿no? Y así por el estilo diferentes situaciones, ¿ya? Muy bien, entonces la geometría, chicos, está bastante relacionada con el entorno. A ver, vamos a clasificar entonces los triángulos según la medida de sus ángulos, ¿no? En este caso, ángulos internos. El triángulo acutángulo, las medidas son agudas, ¿no? Menores que 90. El triángulo obtusángulo. En este triángulo hay un ángulo que es obtuso, ¿no? Mayor que 90. En este caso, beta es mayor que 90 y menor que 180, ¿no? Es un obtusángulo. Y los otros dos ángulos, omega y gamma, tendrían que ser menores a 90, ¿verdad? Tendrían que ser menores que 90, ya que como beta es mayor que 90 y la suma debe dar 180, entonces los otros dos ángulos tienen que sumar un número menor que 90, ¿verdad? Además, recordando la propiedad de correspondencia, a mayor ángulo se le opone mayor lado. Estos triángulos son conocidos también como los triángulos oblicuoángulos. El triángulo rectángulo presenta un ángulo recto, conocidazo, y los otros ángulos son agudos, menores que 90. Aquí podemos notar la relación que hay entre estos ángulos. Se dice que son ángulos complementarios, ¿no? Porque suman 90 grados. O sea, si un ángulo es alfa, el otro es su complemento, y el complemento es 90 menos alfa. También se aplica, pues, en el triángulo rectángulo el famoso teorema de Pitágoras. All right. La clasificación según la longitud de lados, tenemos al escaleno, que presenta lados de diferente longitud, y también sus ángulos son diferentes. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos el triángulo isósceles, que presenta dos lados de igual longitud.
Y se cumple que a dichos lados iguales le corresponden ángulos también iguales, ¿no? O sea, si a L se opone a teta, al otro lado L también se opone el mismo ángulo teta. El lado diferente se llama base, ¿verdad? Este lado M viene a ser la base. Y los lados M y L son diferentes, obviamente, ¿no? Además, el ángulo teta es agudo, ¿ya? Siempre en un isósceles, el ángulo que está sobre la base es un ángulo agudo. También es importante que identifiques al triángulo isósceles con esta relación de ángulos. Por ejemplo, que este ángulo sea 2 alfa y este otro ángulo, entonces, a ver, si este es isósceles, el otro ángulo sería 90 menos alfa. Por lo tanto, este ángulo X también va a ser 90 menos alfa. ¿Ya? Es un isósceles. El equilátero tiene, en este caso, sus 3 lados iguales y sus ángulos miden 60 grados. Ahí. All right. A ver, observaciones. Cuando tienes 2 lados iguales en un ángulo, ahí pues uno puede completar el segmento que une los extremos y formar un triángulo isósceles. Es lo más recomendable, ¿no? O en todo caso, si tenemos un ángulo también con lados iguales, pero cuyo ángulo mide 60, igualmente vamos a unir los extremos, pero este triángulo que se forma va a ser un triángulo equilátero. ¿Ya? Va a ser un triángulo equilátero. Ahí está, chicos. Muy bien. Bueno, esto no se ve muy bien, ¿no? Ah, bueno, lo borramos. Ya está. Muy bien, entonces, hasta aquí creo que es conocido toda esta información. Más bien aquí vamos a ver un ejemplito adicional. Voy a usar, a ver, la pizarrita del Zoom. Ahí está, ¿no? Y aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, chicos, atentos, atentos, para que puedan participar con sus respuestas. A ver, tenemos un triángulo. Vayan graficando. Aquí hay un ángulo recto. Ya, y nos dicen por dato que este ángulo es, ponte, un alfa y este ángulo es 2 alfa. Si este ladito vale, ponte, 6, ¿cuánto vale este otro ladito que será su x? A ver, chicos. Al ojo, find x. Vamos. Por el chat, respóndeme, a ver. Está easy, así que hasta champeando lo sacas, ¿ah? Ya, si no te sale, a ver, resolviendo, a ver, por champa, ¿cuánto sale? Vamos. Al ojo. Ahí está, ya tengo una respuesta. Ahí tengo una más. All right. Very good. Ahí, Cheryl. Riquelme.
Correcto. Vamos a ver, Yerila también. Correcto, correcto, muy bien. Vamos a ver. A ver, vayan intentando, vayan intentando. Vamos, muchachos. Si se puede. Aquí voy poniendo uno más. Uno más, uno más. A ver. Ya. A ver si ya terminaste ese ejemplo. A ver este otro ejemplo. Tenemos una bisectriz exterior. Acá un ángulo de 15. Y los lados CB y BD son iguales. Acá vamos a poner B. Y acá D. Te piden calcular el ángulo ADB. Y lo vamos a poner X. Ya. Muy bien, a ver, entonces en el primer caso, correcto, ¿no? Muy bien, sale 6. Listo. Vamos a ver. Ya, en este primer ejercicio, hasta champeando decía, porque si acá solamente hay dos elementos, bueno, uno puede también pensar por la forma, ¿no? Que X va a ser 6, pues de frente ya por isósceles, ¿no? Hay que demostrar que es isósceles, en otras palabras. Y eso se hace completando ángulos, ¿no? Mira, si este ángulo es alfa, en este triángulo rectángulo, este ángulo sería 90 menos alfa, el complemento. Pero vemos que en todo el triángulo, vamos a llamarle el triángulo ABC, aparece un 2 alfa y un 90 menos alfa, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? El 2 alfa y 90 menos alfa. Cuando aparecen esos ángulos, el triángulo es isósceles ya. 2 alfa y 90 menos alfa. Se demuestra que este otro ángulo también va a ser 90 menos alfa, ¿no? Si tú sumas los tres ángulos, da 180, ¿verdad? Entonces es correcto eso. Ah, entonces, mira, inclusive completando ángulos lo sacas. Mira, este ángulo, si este es 2 alfa, su complemento será 90 menos 2 alfa. Ahora, suma esos dos ángulos y te va a salir 90 menos alfa. ¿Ves? Como es isósceles, por lo tanto, equivale 6. Correcto. Bien, los que terminaron la primera, a ver, y los que terminaron la segunda ya. Aquí también te piden X. Ya, ahí está muy bien, Cheryl, Giovanni, Junior, Yerila. Correcto, chicos, ¿ya? Aquí la idea sería aplicar el ángulo exterior. Si tengo 15 y X, son dos internos, el exterior sería 15 más X, ¿no? Pero como esta línea es bisectriz, aquí también sería 15 más X. Y luego por este isósceles,
este ángulo sería Y. Correcto. Y ahí sumas en el triángulo BCD, sumamos los ángulos y lo igualamos a 180, ¿no? Ya, y sale 55, me dijeron, ¿no? Ujú. Ya. Ahí está. Muy bien, chicos. Profesor, disculpe, ¿también se podría trazar o no sería correcto? Trazar, no te conviene todavía trazar porque no, ¿cómo te puedo decir? No es necesario relacionar de repente las longitudes de los lados aquí, ¿no? Solamente es trabajar el isósceles. Completar ángulos nada más. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí, sigamos entonces. Vamos ahora, regresamos a la teoría. Ajá, otro ejemplo más. A ver, uno de examen de admisión. Año 2014-2. Nos dan esta figura. Y aquí nos piden, o nos dicen, ¿no? MP y PQ son iguales, o sea, esto es un isósceles. PT y NP también son iguales. A ver, ¿dónde está PT y NT? Ahí está esos dos lados. Te piden X. A ver, intenten ahí, chicos, a ver cuánto les sale. Vamos, lúcete. Ya ahí tengo respuesta. La idea es completar ángulos, nada más, chicos, ¿eh? No se compliquen, no hagan trazos, nada. Solo es completar ángulos. Así que completen ángulos de forma conveniente, ¿ya? Ahí está, muy bien, tenemos ahí la respuesta de Junior. Ahí está Dana, Yerila, Desiree. Vamos a ver qué tal les fue en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el isósceles, NPT, ahí puedes completar ángulos, ¿no? Todos ángulos van a ser iguales. Ahora en el MPQ, también por isósceles, estos dos son iguales. Y ya está. Muy bien, a ver, entonces vemos la solución. Tenemos que... Vamos a definir un ángulo, ¿ya? El ángulo MQP. MQP lo vamos a llamar teta. Por lo tanto, aquí también será teta, ¿no? En el isósceles, teta, teta, ya está. Y vamos a aplicar también ángulo externo. Mira, para ya no poner más variables por ángulo externo, es decir, interior más interior, nos da este ángulo exterior, ¿sí o no? Ya, entonces ahí decimos que este ángulo sería teta más 10. Teta más 10. Listo. Y por isósceles también será el otro ángulo teta más 10.
teta más 10. ¿Ya? ¿Estamos claros? Listo. Finalmente, otra vez vamos a aplicar el ángulo exterior, pero en el triángulo MPN. Ahí sería teta más X es igual a teta más 10 más 10, ¿no? Teta más 10 más 10. Muy bien. Por lo tanto, X vale 20, ¿no? X vale 20. Ya está. Listo. Muy bien. Excelente, entonces. Los que hicieron bien ahí. Correcto. Ya, vamos ahora con las líneas notables. Por ejemplo, si unimos un vértice con un punto cualquiera de su lado opuesto, esa línea que los une será una seviana, ¿no? ¿Ya? Una seviana es una línea cualquiera, ¿no? Que une un vértice con cualquier punto del lado opuesto, ¿no? Inclusive puede estar sobre la prolongación, ¿no? Sobre la prolongación ubicamos un punto, por ejemplo, un punto Q. Entonces unimos ahí, pero en este caso sería una seviana exterior. Ya, ahora sí, las líneas notables todas son sevianas, pero van a tener una propiedad en particular, pues, ¿no? Por ejemplo, una altura también es una seviana, sino que ya no es cualquier línea, sino que ahora va a cumplir una propiedad que va a formar 90 grados con el lado opuesto. ¿Ya? Entonces aquí vemos alturas para los tres tipos de triángulo, ¿no? El triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo. Aquí la altura cae por fuera, sobre la prolongación de un lado. El triángulo rectángulo se considera que un cateto es como la altura, ¿ya? ¿No? Cualquier cateto es la altura en este caso. La mediana, recordemos que une el punto medio y un vértice, ¿no? Con un vértice. Ya, biseca a su lado relativo, dice. La bisectriz biseca el ángulo, lo divide en partes iguales. Puede ser interior o exterior. ¿Ya? Observación. Aquí vemos una bisectriz y una mediana, ¿no? No siempre coinciden, ¿no? A veces los estudiantes piensan que al trazar una mediana también divide el ángulo en partes iguales, ¿no? Bueno, eso no es correcto, ¿no? Eso no siempre ocurre a menos que sea un triángulo isósceles. ¿Ya? A menos que sea un triángulo isósceles o parte de la mediatriz, ¿no? Correcto. Ajá, justamente la mediatriz es la recta perpendicular a un lado en su punto medio, ¿no? Ahí, ¿ya? Perpendicular a un lado en su punto medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿en qué triángulo coincidirían la mediana y la bisectriz? A modo de observación. ¿Cuándo coinciden ¿Isósceles? la altura y la mediana? Muy bien, cuando el triángulo es isósceles, ¿no, chicos? Cuando el triángulo es isósceles, ahí la altura se confunde con la mediana y con la bisectriz. Prácticamente es un 3 en 1, ¿no? Cumple tres funciones esa línea, ¿no? Esta línea sería entonces también conocido como el van.
¿Ya? O sea, bisectriz, altura y mediana, ¿no? Ahí sí coinciden las tres líneas, cuando el triángulo es isósceles. Muy bien. A ver, un ejemplo. A ver, vamos nuevamente a la pizarrita. Ya lo borramos. Y atentos aquí. A ver, vamos a ver. Un ejemplo con líneas notables. Ya, por ejemplo, este es clásico también. A ver, ¿qué tal les va? Ya, en este triángulo rectángulo, se traza una bisectriz interior. Así, por ejemplo. ¿Ya? Bisectriz exterior, y te dicen que esto vale, por decir, un 8. Y esto un X. A ver ahí, find X. Vamos, lúcete. Al ojo, ¿ah? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, al ojo. Cuando digo al ojo ya pues, puede ser por champa también. A ver, ahí tengo 2 respuestas, 3 respuestas. Ya por champa ya todos responden, ¿ah? Por champa ya todos responden, ¿no? Bueno. Listo. Ya, entonces la respuesta aquí es correcta. Lo que están señalando sale 8. 8 sale. Aló. A ver, vamos a ver cómo, ¿no? Ya, la idea es trabajar los complementos, pues, de estos dos ángulos alfa. Como están en triángulos rectángulos, por ejemplo, aquí yo puedo plantear el complemento de alfa. Sabemos que es de repente, a ver, ya, 90 menos alfa, ¿no? ¿Ya? Y aquí el complemento del otro alfa estaría aquí, ¿sí o no? Ese ángulo sería 90 menos alfa. Pero a este ángulo lo podemos calcular por opuestos por el vértice, ¿no? Aquí sería 90 menos alfa. ¿Ya? Por lo tanto, X vale 8, ¿no? Porque esto de aquí se demuestra que es un triángulo isósceles, ¿no? Ahí. Por isósceles, X sale 8. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Correcto. Correcto, correcto. Chicos, a ver, otro ejemplo. A ver, nuevamente en triángulo rectángulo. Ya, trazamos altura. Y aquí una bisectriz. Vamos a ponerle
un alfa y un alfa. ¿Sí? Un alfa y un alfa. Y a ver. A ver. Ya. Si esto de acá, ponte, es un 3. Y esto es 2. Calcular X. A ver ahí, chicos. ¿Qué dicen? ¿Cuánto sale ahí? Ya, fíjate, triángulo rectángulo. Un cateto es 3. Ya, si no te sale resolviendo, a ver, ya, por champa, ya, a ver, por champa, ¿cuánto sale X? Vamos, está easy, por champa está easy, al toque sale por champa. Ya está, ¿no? Ahí vemos dos respuestas ya. Correcto. Muy bien, ahí Junior y Jackie. Muy bien. Congratulations. Vamos a ver. Ya, no hay que hacer trazos, ¿eh? No se traza nada. Aquí en este tema no se traza mucho todavía, ¿no? Incongruencia, ahí sí tienes que hacer trazos. Pero en tema de triángulos, 1, 2, muy poco. Completamos ángulos nomás, fíjate. A ver. Este ángulo de aquí. A ver. Este ángulo de aquí es 90 menos alfa, ¿no? Ya. Ahora, fíjate, ¿ah? ¿Cuánto será todo este ángulo? Todo este ángulo. No es que aquí tenemos un 90. Todo el ángulo es 90 y a ese 90 le quitas alfa, ¿qué te quedaría? 90 menos alfa, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, este ángulo es 90 menos alfa. Ah, mira, ¿ve? Salió un isósceles entonces. Por lo tanto, este lado será 3. ¿Ya? Entonces, por Pitágoras, la hipotenusa es 5, un cateto es 3, el otro es 4, entonces. Entonces, el 3, 4, 5, ¿no? Por lo tanto, X sería 37 grados. Listo, ¿no? Muy bien, ahí Edson también. Correcto. ¿Ya? Mayormente ahí con bisectrices se trabaja bastante, chicos, en el tema de triángulos, las bisectrices, ¿ya? Inclusive hay teoremas especiales con las bisectrices que vamos a ver a continuación, me parece. A ver, vamos a ver. Ah, pero antes otro ejemplo, a ver, tipo admisión. Uy, esta está parecida. Te dan una altura
y una bisectriz, ¿no? BP es la bisectriz. Te piden calcular PC. Ya, pues chicos, esto sí está al ojo. Con la ayuda del ejemplo anterior, esto ya está más fácil, ¿eh? Ya, entonces esto sale 8, ¿verdad? Al ojo. Si los catetos son 5 y 12, ¿cuánto es la hipotenusa? Por Pitágoras, la hipotenusa sale 13. Pero en el ejemplo anterior hemos visto que el triángulo ABP se demuestra que es isósceles, ¿no? Con ángulos nada más. A ver. Ahí está, mira, igualito. Este es 90 menos teta. Por complemento de teta, aquí también es 90 menos teta. Y se demuestra que es isósceles. Por lo tanto, AP sería también 5. Y de ahí, X más 5 debe dar 13, ¿no? Por lo tanto, X sale 8. Muy bien, Oksana, Yerila, Junior. All right. Very good, students. Esa es la forma, ¿ya? Seguimos. Ya, y en esta parte de los ángulos entre bisectrices son puros teoremas. Aquí, por ejemplo, con dos bisectrices interiores, el ángulo formado se calcula en función al tercer ángulo, ¿no? AB. Se cumple que X es 90 más la mitad de B. Otro caso. Con dos bisectrices exteriores. El ángulo formado se cumple que en función al tercer ángulo va a ser 90 menos la mitad del tercer ángulo. Ya lo reconoces también como un pescadito a veces, ¿no? El pescadito ya te da la idea. Otro teorema, cuando tienes una bisectriz interior con una exterior. El ángulo formado resulta la mitad del tercer ángulo, que es B. Entonces se cumple que X es igual a B entre 2. Y en la corbata, igual, trazas dos bisectrices. El ángulo formado, X, va a ser la semisuma de los ángulos que están a los costados, digamos. O sea, X es A más B entre 2. ¿Ya? Correcto, chicos. Ya está, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué tal? ¿Recuerdan estos teoremas? A ver, coméntame por el chat. ¿Te traen recuerdos? ¿Te los llegaste a aprender o no? Sí, muy bien. Ahí veo una respuesta, muy bien. Sí, se los han aprendido, ¿no? Muy bien, ahí está. Correcto, chicos. Muy bien. Ya, veamos un ejemplito entonces. A ver, un ejemplito previo.
Aquí nomás, ¿ya? Para no perder de vista los teoremas. Ya, por ejemplo, a ver. Uno clásico, ¿ya? Uno clásico puede ser, a ver, este de aquí. Triángulo, una bisectriz interior, una exterior, y bueno, sobre la prolongación, una perpendicular. Ya, bisectriz interior, dije, ¿no? Acá ponte a ver alfa, bisectriz exterior, un beta, un beta. Este ángulo va a ser dato. Por ejemplo, 50 grados. La pregunta es hallar este ángulo que sea tu ex. Ahí. Listo. A ver, chicos, lúcete. Al ojo. Muy bien, ahí está, al ojo, la mayoría. Janina, Junior, Daniela, Yerila, Edson, Desiree. All right. Very good. ¿Con qué teorema están trabajando? A ver. Al ojo sería 1, 2, 3 o 4. El teorema 3, correcto, claro, porque se parece inclusive, ¿no? Bisectriz interior, bisectriz exterior. Entonces, en la resolución, este ángulo formado por las dos bisectrices, este ángulo, llámale Y, debe ser la mitad de B, de 50, ¿no? Así como está enunciado aquí en el teorema, ¿no? X es B entre 2. Entonces aquí Y será pues 50 entre 2. O sea, 25. ¿Ya? Por lo tanto, X es el complemento de 25, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ahí X sería 65, ¿no? 65. ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente, los felicito. A ver, veamos otro, ¿ya? Otro ejemplito, entonces. A ver, a ver. Veamos. Borramos esto. Ya, a ver este ejemplo de aquí. Bueno, este está un poquito más operativo, ¿ya? Ya, las líneas de rojo son bisectrices. Este ángulo va a ser X y aquí 3X. Muy bien. La pregunta es hallar X.
Ahí es 90. A ver, chicos, find x. Ya, este está un poquito más trabajoso, creo, ¿eh? A ver, ¿a qué teorema lo puedes relacionar? Teorema 1, 2, 3 o 4. Como hay bisectrices, entonces tienes que pensar en alguno de los teoremas. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál teorema? ¿Teorema 4? Pero tiene que haber una corbatita, ¿no? Acá no veo la corbata. Ya. Teorema 1. Bueno, el teorema 1 tendría que ser con un triángulo y dos bisectrices interiores. Acá tampoco veo el triángulo. Estas están descartadas, ¿eh? La 3. La 3 sería una interior y una exterior. Bueno, este teta puede ser interior, pero el alfa alfa no es exterior, ¿eh? Descartada. Entonces nos quedó la 2 nomás. Un pescadito. Vamos a formar el pescadito. Vamos a prolongar esta línea. Ahí hemos prolongado. Y se ha formado entonces el pescadito, ¿no? Todo esto es el pescadito. Ya, ahí sí se parece ahora al teorema 2, ¿no? Serían dos bisectrices exteriores para el triángulo de color verde. Por lo tanto, para usar esta fórmula necesito los dos ángulos opuestos. A ver, este ángulo sería entonces, vamos a llamarlo teta, ¿te parece? Ya, entonces, ¿qué vamos a decir? Que 3x, el ángulo formado por las bisectrices, debe ser 90 menos teta entre 2, ¿sí o no? Ya. Vamos a multiplicar a todo por 2 para que se elimine este denominador. Acá sería 6x igual a 180 menos teta nada más, ¿cierto? Ya, pero hay otra ecuación más. ¿Cuánto sería x más teta? Como este es 90, son complementarios, ¿no? Allá, entonces x más teta
es 90. Entonces, chicos, con estas dos ecuaciones, formamos un sistema de dos ecuaciones, lo vamos a sumar. Al sumar, se cancela teta, ¿no? Y ya todo queda en función de x. A ver, sería acá 6x más 90 y aquí 180 más x. Ya pasa a restar 5x 90, por lo tanto x es 18, ¿no? Ahora sí, muy bien. Listo. Ya estaba un poco tedioso nada más porque había que darle la forma, ¿no? En muchos problemas va a ocurrir eso, hay que darle la forma del teorema. Y bastante de ecuaciones, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Uy, ya nos pasamos. ¿Qué más? Creo que esta es la última. Sí, aquí terminamos, chicos, ¿ya? El último ejemplo, a ver. Uy, parecido, ¿ah? A ver, UCT, calcular X. Con esto terminamos. ¿Qué teorema sería? A ver. Este está más claro, ¿no? Claro, el teorema 2 sería, ¿no? El teorema 2. El teorema 2, ¿no? Porque hay dos bisectrices exteriores para este triángulo, ¿no? Ya. Claro, como las dos bisectrices exteriores todavía no se han intersectado, la idea es que se intersecten, hay que prolongar. Ya. Y de ahí completamos ángulos. A ver, este ángulo ya se calcula. Bueno, aquí opuesto por el vértice. Y bueno, este ángulo se podría hallar en función del X y del 80 nada más. O bueno, ya, lo estamos calculando entonces ya con el teorema. Este ángulo de acá va a ser 90 menos la mitad de 80, ¿sí o no? Por el teorema 2. ¿Cuánto es 90 menos 80 medios? Eso es 50, ¿no? Y 50 más X te da 80, ¿no? En el triángulo amarillo. Y ahí la respuesta 30. ¿Sí, chicos? Muy bien. Listo, chicos. Ahí termina entonces nuestra clase. Sí, ahí termina. Ya espero que no los haya cansado mucho con tantos ejemplos. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Ya? Cuídense que es mañana, ¿no? Mañana mismo hacemos entonces la práctica dirigida, ¿no? Más ejercicios. Se ha visto unos resultados adecuados, ¿no? Pero pueden dar más, chicos, pueden dar más. De hecho que sí. ¿Ya? Esto no termina aquí, ¿no? Esto simplemente es una práctica más. De ahí depende de ustedes que sigan avanzando. A ver, vamos a ver la pregunta número 1. Creo que vimos una pregunta parecida también ayer, ¿no? Nos dicen que en este gráfico BH es una altura, por lo tanto ahí va 90, BC mide 6 y te piden calcular AC. Listo.
El día de ayer les di una pregunta, pero donde aquí era 2 alfa y aquí era alfa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Chicos, demostramos que el triángulo era isósceles, ¿cierto? O sea, cada vez que tengas un ángulo tal como 2 alfa y el ángulo que forma la altura con el lado opuesto, la mitad de 2 alfa, ese triángulo siempre va a salir isósceles. ¿Ya? Y con valores numéricos se va a ver más claro todavía, ¿no? Más rápido. Completar ángulos nada más. Por ejemplo, ahí completamos el complemento de 40, que vendría a ser 50, y luego el complemento de 20, que sería 70. Hasta ahí solo hemos completado ángulos, ¿no? Recuerda que en el triángulo rectángulo, estos ángulos deben sumar 90. Por eso se completa así. Y finalmente, 70-70, en A y en B, hay 70-70, indica que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, equivale a 6. ¿De acuerdo? All right. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda en este ejercicio? Todo este ángulo también salió 70, ¿no? Por eso es que es isósceles. All right. Estaba easy. Vamos con la siguiente. O tomen su captura, a ver. Tomen su captura, a ver, por si acaso. Listo. Next. A ver, nos dan en el enunciado 3 caminos, ¿no? A, B y C. Y aquí el pueblo P y el hospital H. Dice, si se puede ir del pueblo al hospital en línea recta por una trocha de manera que representa la bisectriz del ángulo entre los caminos A y B. O sea, hay que trazar la bisectriz nada más. Esta bisectriz es el camino para ir del pueblo al hospital. Eso es lo que dice todo el texto, ¿no? Ahora, como ya tenemos ángulos 20 y 60, sabemos que la suma de los ángulos internos es 180. Por lo tanto, en el vértice P, podríamos hallar los valores aquí, ¿no? De todo este ángulo primero, ¿no? Y de ahí entre 2, porque es bisectriz. A ver, tengo 60, 20, van 80, entonces falta 100. Ese 100 quedaría por la bisectriz como 50-50, ¿verdad? Easy. Ahora nos piden calcular la medida del ángulo entre la trocha. Esta línea es la trocha, pues, ¿no? A esto le están llamando trocha. El ángulo entre la trocha y el camino C, que es este lado, ¿no? Allá, entonces el ángulo estaría ahí, ¿no? El menor ángulo, ¿no? Entonces, X. Y, chicos, al toque nomás, puedes hacerlo por 180 o interior más interior te da el exterior. Vamos a usar interior más interior. Sería X igual a 20 más 50, 70, ¿no? Listo. Ahí sería entonces la clave C. Muy bien, José Franco. Con su captura. Ya el problema era entender este dato nada más, ¿no? Muy bien, next. Ya, nos dicen ahora el triángulo ABC. Trazamos las alturas AP,
90, porque es altura, y la otra altura BQ, donde ABQ vale 10. Nos piden la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos BAP, ya, ahí está la bisectriz de BAP, y la bisectriz de BCA. Listo. Muy bien. Ya, chicos. A ver, entonces, ahí está el ángulo, ¿no? Ese es el ángulo entre las dos bisectrices. ¿Correcto? Bueno. En este caso, la idea es completar ángulos nomás. Completar ángulos. Por ejemplo, ¿no? A ver. Vamos a usar el ángulo exterior. Formamos ahí una primera ecuación, ¿no? O sea, X, el exterior, va a ser la suma de N, que es interior, más todo este ángulo, ¿no? Que viene a ser LAC. ¿Ya? Ese es lo que está señalándose aquí en la ecuación, ¿no? Que X es la suma de estos dos internos, ¿ya? Muy bien. Ahora, en este triángulo, como acá hay un dato 10, podemos hacer, aplicar el complemento de 10, ¿sí o no? El complemento de 10 sería todo este ángulo, sería 80, ¿verdad? Todo, ahora todo sería 80. Y como todo es 80, esta partecita de abajo sería 80 menos 2 beta, ¿verdad? Ya. Recuerda que la intención en este problema es reemplazar en esta ecuación. Así vamos a hallar X, ¿no? Como el ángulo LAC más N. Ya LAC ya tenemos. Nos falta N. Bueno, para hallar N, vamos a observar el triángulo APC. Ahí. Ese triángulo, como también es triángulo rectángulo, sus ángulos son complementarios, ¿no? O sea, 2n y 80 menos 2 beta deben sumar 90. Entonces, ¿cuánto debe ser todo este ángulo? A ver, si ya tengo 80 menos 2 beta, si yo lo pongo en función de ese ángulo, entonces, ¿cuánto me falta para 90? Me falta 10, al 80 le falta 10 para 90, pero este menos 2 beta lo tengo que eliminar, por lo tanto, aquí debe ser más 2 beta. Entonces, ¿cuánto valdría n? Creo que ya sale, ¿no? Si todo es 10 más 2 beta, n sería la mitad, ¿no? Sería 5 más beta cada uno, ¿cierto? Para que ahí sea 10 más 2 beta. ¿Ves? Finalmente, chicos, como ya tengo LAC y ya tengo n, lo reemplazamos. A ver, reemplazando en la ecuación 1, LAC, mira, LAC vale beta más 80 menos 2 beta. O si no, si lo sumamos esto sería 80 menos beta, ¿no? 80 menos beta, aquí está. Y n es 5 más beta. Entonces, ¿qué pasa con el beta? Se va a cancelar. Y x nos quedaría 85. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos.
trabajar nada más con las ecuaciones, ¿no? Buscar ecuaciones, relacionar ecuaciones. No hemos usado teoremas con bisectrices aquí. Muy bien. Ya está, chicos. Papi. Sí, correcto. Esto. Listo, vamos con la siguiente, chicos. Siguiente pregunta, número 4. Ya está. A ver, a ver. Bueno, este está más intuitivo, ¿no? Porque como hay bisectrices, la idea es ya. Decía que más intuitivo porque se puede trabajar fácil las bisectrices, ¿no? A ver, para hallar X, vamos a usar estas dos bisectrices, ¿no? Pero relacionándolas con el teorema de las bisectrices interiores, ¿no? Entonces hay que formar un triángulo. Por lo tanto, vamos a prolongar aquí mismo. Prolongamos así. Y ya se forma el teorema, ¿verdad? En ese triángulo tenemos dos bisectrices interiores. Ahora vamos a ponerlo más grueso. Ahí está, mira, bisectriz interior y aquí también bisectriz interior, ¿no? En todo ese triángulo. Por lo tanto, para hallar X va a depender del ángulo que está en Q. ¿Cuánto mide el ángulo que está en Q? Bueno, ahí también hay que usar otro teorema de bisectrices, fíjate. Vamos primero a plantear X, ¿no? X va a ser 90 más la mitad del ángulo Q, ¿verdad? Por el teorema que está aquí. Listo. Pero para hallar el ángulo Q, te decía, vamos a usar otro teorema, mira. También de bisectrices. Aquí vamos a aplicar opuesto por el vértice. Y aquí te darás cuenta con el otro teorema, mira. El otro teorema relaciona la bisectriz interior con una bisectriz exterior, ¿no? Para el triángulo de rojo, fíjate. Esta línea es bisectriz interior y esta línea es bisectriz exterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esas bisectrices forman un ángulo que es la mitad del tercer ángulo, en este caso de 80? Entonces, ¿este ángulo cuánto sería? Al ojo. Sería la mitad de 80, ¿verdad? La mitad de 80, o sea, 40. ¿Ya? A ver, ¿dónde está el teorema? Aquí está, fíjate. Este teorema, ¿no? Claro que está en otra posición, ¿no? Pero los problemas no te van a venir siempre los teoremas así como se enseñan, ¿no? Sino cualquier posición, ¿ya? Entonces, el ángulo Q sería 40, por el otro teorema, ¿ya? Y como ya tenemos el ángulo Q, ya puedo hallar el ángulo X. Entonces, el ángulo X sería, reemplazando en la ecuación 1, sería 90 más 40 entre 2, ¿no? Y eso sale 110. 110, esta es la clave C. ¿Chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces la idea es identificar los teoremas también, ¿no? No solamente se trata de operar y operar, ¿no? Para hacerlo más directo, si identificas los teoremas, pues vas a formar ecuaciones más prácticas, más directas. Y así ya puedes calcular tu incógnita, ¿no?
Ya, a ver, entonces, listo, pasamos al siguiente. En un triángulo ABC, a ver, en el triángulo ABC, en las prolongaciones de AB y AC, vamos a prolongar esos lados, se ubican los puntos D y L, ¿no? De tal manera que AC es igual a CD, ya esos dos segmentos son iguales, y BC es igual con CL también, ¿no? BC y CLA. ¿No? Cada uno tiene su longitud correspondiente, ¿ya? Ahora, BCD mide 40 y nos piden hallar DBL. A ver, ¿dónde está DBL? Hay que trazar todavía, así, ahí está el ángulo que nos piden, X, ¿ya? Muy bien. Veamos. Como hay isósceles, ¿verdad? Hay isósceles, NN, mira, y BB. Podemos ir completando ángulos, quizás. ¿Ya? En el isósceles, hay, por ejemplo, beta-beta. ¿Ya? Es un primer paso. Y luego, aplicar interior más interior. Aquí sería, entonces, 2 beta. ¿Qué más? En el otro isósceles, ¿no? En el otro isósceles, también vamos a completar ángulos. Omega, omega. Y también vamos a aplicar interior más interior, o en todo caso ya triángulo 180, ¿no? Es lo mismo. Triángulo, en el triángulo BCL, la suma de internos 180, ¿ya? Nos quedaría que beta más omega es 70. ¿De acuerdo? Listo. Beta más omega es 70. ¿Ya? Entonces, luego para hallar X, vamos a aplicar en el triángulo ABL, interior más interior, te da el exterior, ¿no? Entonces ahí decimos que X es beta más omega, ¿no? Por lo tanto, X debe ser 70. ¿Qué dicen, chicos? ¿Está entendible? ¿O repetimos? Básicamente, la intención en este tipo de ejercicios es identificar, como les digo, ¿no? Identificar situaciones frecuentes como los isósceles, ¿no? Completar ángulos ahí, aplicar los teoremas, suma de ángulos, y así, buscando ecuaciones, pero también buscando que relacionar la incógnita, ¿no? En este caso, para relacionar la incógnita X, usamos el triángulo ABL, ¿no? Aunque también se pudo usar de repente una corbatita, ¿no? Por ejemplo, a ver, aunque el triángulo está más fácil, ¿no? Pero podríamos de repente hacer esto, ¿no? Beta más X igual a 2 beta más omega, ¿no? Es decir, trabajaríamos la corbatita que está aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Pero yo creo que con el triángulo es más fácil. Con el triángulo es más fácil, ¿no? Pero como les digo, la idea es relacionar la incógnita con algún teorema, alguna propiedad, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurrió esto, entonces también era válido, ¿no? Pero en el caso del triángulo, vemos que es más rápido, ¿no? Aquí esto sería X igual a beta más omega. ¿Ves? También sale, ¿no? Beta más omega sería
70. Ya, esto sería en la corbatita, ¿no? All right. Pero chicos, con el triángulo creo que está más directo. Muy bien, jóvenes. Ya hemos visto los resultados, entonces a seguir practicando nomás, chicos.